Como decía Mauricio, con la doctora Beatriz Arbeláez, que es la secretaria de Hacienda de Bogotá. Mañana comienza ya la presentación por parte del distrito del presupuesto, 24.6 billones de pesos. Doctora Beatriz, con los buenos días. Esos 24.6 billones de pesos, ¿cómo se van a invertir en Bogotá el año próximo? Bueno, sí, esos 24.6 billones de pesos tenemos como el 45% más o menos que se invierte en todos los sectores sociales. La Secretaría de Educación recibe 4.1 billones de pesos, o sea, es la secretaría que más presupuesto recibe. También recibe, obviamente, la Secretaría de Salud, 2.6 billones de pesos. La Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, cada una de esas recibe 1.3 billones de pesos. Pero también la característica del presupuesto del año entrante es que tenemos ya el presupuesto para concretar grandes obras de infraestructura. ¿Ahí cuánta plata se va más o menos? Ahí tenemos casi unos 10 billones de pesos. Porque en infraestructura, ¿no? En infraestructura ya volví, le voy a servir solamente. su cafecito que se lo tenía prometido. Sí, muchas gracias. Esas obras grandes de infraestructura son precisamente 3 troncales de Transmilenio. Sí. 3 troncales de Transmilenio que incluyen la séptima, siendo la más importante, la ampliación a la Caracas al sur, y esperamos también, ojalá, con recursos extraordinarios de capital, poder hacer también la troncal de las Américas. Entonces son obras de infraestructura muy importantes. También claramente tenemos toda la construcción de todo el complejo del Bronx Distrito Creativo, que es una intervención por valor casi de unos casi 300.000 millones de pesos. Tenemos también todos los recursos para construir el sendero de las mariposas que atraviesa los cerros orientales. Seguimos interviniendo en los colegios, pues tenemos los recursos para terminar todos los colegios que están en construcción. Y pero perdón un sí, segundito. señor. ¿Lo de los colegios no se incluye dentro del presupuesto de educación o sí se incluye? Sí, dentro del presupuesto de los 4.1 billones que tiene en este momento educación están incluidos. Entonces, cuando los hablamos recursos. de los 10 billones, ¿si incluimos lo que tiene educación, lo que tiene salud para los hospitales, todo eso? No, en general, cuando hablamos de esa infraestructura, en general incluimos todo lo que es más el tema de movilidad y el tema financiado con todos los recursos de crédito, que incluye también algunos centros Felicidad, pues que el alcalde Peñalosa desea dejar más o menos 5 centros Felicidad construidos, y de los cuales pues la mayor parte ya se empieza a construir el año Las entrante. obras, inversiones que se hacen con ese dinero que usted nos acaba de especificar, ¿para cuándo las vamos a tener ya concretas en Bogotá? ¿Proyectadas a cuánto tiempo? Bueno, en general las troncales, pues que es la mayor parte de los recursos, más o menos se estima que en unos 3 años. O sea, Sí. La idea es como dejar todas esas obras que señalé construidas, y las más largas, pues las troncales. Aparte de pues que hay recursos también para seguir alimentando la contrapartida que le corresponde al distrito para el metro. Entonces, pues nosotros ya aportamos alrededor de 1.8 billones de pesos, concluimos este año, de lo que le corresponde al distrito. El gobierno nacional empieza a aportar el año entrante, pero nosotros también tenemos 200.000 millones para el proyecto Metro, pues que también se espera adjudicar el año entrante. Sáqueme de una duda, doctora Beatriz. Cuando el distrito habla de 40 billones en inversiones, en obras, ¿estamos incluyendo ya recursos que ya venían y vienen nuevos recursos? ¿Cómo es eso? Claro, cuando se habla de esos 40 billones, no solamente se está incluyendo primero los que tiene la administración central, sino además todos los que ejecutan las empresas industriales y comerciales del Estado. ¿Cuáles son esos proyectos
grandes e importantes que de alguna forma, por ejemplo, no están en el presupuesto del año entrante y claramente también incluye recursos ya aportados, por ejemplo, para el metro. Se incluyen los recursos, por ejemplo, de la empresa de acueducto y alcantarillado Bogotá, con todo lo que es la planta, la Petar Canoas, la construcción de la planta de tratamiento de canoas para limpiar el río Bogotá y la estación elevadora, adicionalmente pues todos los recursos del metro que incluyen pues inversión que viene del gobierno nacional y que no está presupuestada dentro de la administración central, sino dentro de la empresa Metro como tal. Entonces cuando se habla de 40 billones no solo es lo que se ejecuta por parte de la administración central, sino por las empresas y adicionalmente también eventualmente algunas obras se incluyen de APPs como se incluyó dentro de la financiación del plan de desarrollo. Dentro de ese presupuesto, dentro de esos recursos que usted nos está hablando, se busca obtenerlos unos sus recursos propios, préstamos, en fin, y los otros está la valorización. Es ahí dentro de esas inversiones que usted acaba de desmenuzar. Bueno, en este presupuesto, en este instante, no están incluidos los más o menos 900.000 millones de pesos de lo que sería el cobro de la contribución de valorización. ¿Por qué no se han incluidos? Porque no ha pasado pues, por la aprobación del Consejo. Pero además no se cobraría desde el año entrante, ¿o sí? En principio lo que está previsto sí es cobrarlo en el segundo semestre del año entrante, pero pues como ya se ha señalado por el alcalde y por la directora del IDU, pues las personas las que le corresponderían tendrían la opción de pagar de contado el año entrante o tener 5 años prácticamente para pagar, dependiendo de lo que le quede más cómodo. ¿Intereses cuáles serían? ¿IPC? No habría intereses, o sea, es un descuento, se piensa hacer con un descuento al frente, tal como se hace como con el impuesto predial, o si no quiere el descuento, entonces sí opta por pago a plazos, pero sin intereses. La zanahoria sería, si usted lo paga del todo, tiene un descuento de él, ¿no se más sabe? o menos del 8% lo que estructuró el IDU. ¿Y eso sí es llamativo? Sí, nosotros, bonito? claro, porque pues las tasas de interés no están tan altas en el país, entonces el descuento del 8 y el 10 que nosotros tenemos en impuestos es un descuento que la gente aprovecha bastante. ¿Cuáles son los otros, digamos, las fuentes de financiación de este presupuesto? Bueno, este presupuesto básicamente el 45%, de alrededor de unos 10.6 billones de pesos, proviene de lo que se denomina ingresos corrientes, es decir, lo que normalmente recibe la ciudad. De esos ingresos corrientes, 9 billones son los impuestos que pagan los bogotanos y el resto son pues otros ingresos como multas. Pero este presupuesto tiene la característica de que tiene un gran componente de infraestructura. Entonces, por eso, el otro componente importantísimo de financiación de este presupuesto, alrededor de unos 10.1 billones de pesos, corresponde a recursos de capital. ¿Qué son esos recursos de capital? Tenemos recursos por valor de unos 3.6 billones que provienen de recursos de endeudamiento, otros de gestión de activos y recursos del balance, es decir, recursos que no se han ejecutado, por ejemplo, en esta vigencia o en anteriores vigencias. Y finalmente, la otra fuente de financiación importante que financia educación y salud son las transferencias que recibimos del Sistema General de Participaciones de la Nación, que financia sobre todo los sectores de educación y salud. Estimamos recibir alrededor de unos 3.9 billones de pesos. ¿Hay posibilidades de que la administración presente un nuevo impuesto? ¿Van a insistir, por ejemplo, en lo de los parqueaderos o en el cobro de alumbrado público que se pensó en un momento? Pues la verdad... Los parqueaderos es la contribución. La contribución. Bueno, la verdad en este momento pues no se ha hablado nuevamente de presentar esos
proyectos, porque la realidad, como tal vez en alguna ocasión los dijo el secretario de Movilidad, los recursos se requieren no tanto para el año entrante, sino para los años posteriores realmente. Entonces, pues definitivamente toca evaluar si es factible volver a presentar o no, y pues de alguna forma también hay que mirar si eventualmente el gobierno nacional puede modificar algo de esas fuentes en el plan de desarrollo, y entonces debería esperarse un poquito a ver qué pasa con el plan de desarrollo, sobre todo para la fuente, la contribución de parqueo. En el caso, doctora, de Bogotá en este momento, digamos, la dificultad más grande, ¿cómo se llamaría? ¿La llave rota cuál es? ¿Transmilenio sigue siendo la llave rota? Sí, definitivamente en este momento nosotros tenemos alrededor de unos 750.000 millones de pesos para pues lo que se denomina el Fondo de Estabilización Tarifaria, que es fundamentalmente lo que se le aporta al sistema pues para tratar de hacerlo sostenible. ¿Y eso está afectando inversión? ¿Transmilenio o SITP? Transmilenio e ICTP. Mejor dicho, es SITP, pero pues obviamente eso es un presupuesto que ejecuta Transmilenio, pero en realidad es para el sistema zonal, y sí, se aporta realmente a Transmilenio. ¿Y eso cómo se va a corregir? ¿O no han encontrado todavía esa fórmula? Cuadratura del círculo. La cuadratura del círculo, sí. No, la alcaldía sí tiene un equipo muy dedicado a ese tema, pero una de las cosas que sí eventualmente puede corregir a futuro ese hueco es la construcción de troncales. O sea, la troncalización, pues que Bogotá ha estado un poco atrasada porque tiene la tercera parte de lo que proyectó en el plan de ordenamiento territorial, es decir, 112 kilómetros apenas. Entonces, con la inversión que hay proyectada el año entrante, se piensa hacer troncalización, que es una parte pequeña, pero es una parte de la solución. Son varios componentes de la solución, pero pues se está trabajando en esa solución. Sí. Hablemos un poquito de la valorización y nuevamente, como insistamos, empezaríamos según la proyección del gobierno a tener los ciudadanos que estamos cobijados dentro de esa derrame de valorización, que empezar con nuestra contribución. Se espera a la administración el segundo semestre del año entrante. Eso no es seguro, es una proyección que se tiene. Sería valorización para obras, cobro anticipado, es decir, para obras que se ejecutarán después. Pues dependiendo de la suerte que siga el proyecto en el Consejo, pues en estos días de noviembre, fundamentalmente nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Primero, incorporar esos recursos en el presupuesto antes de que se aprueben en comisión, y con esa base, la ventaja que tiene esta valorización es que por fin ya hay prácticamente diseños terminados para creo que eran 13, 14 obras, ya están prácticamente los diseños terminados, y entonces el IDU está comprometido a que prácticamente apenas se logre la aprobación, se empiezan los trámites precisamente para empezar a ejecutar las obras muy rápidamente. Doctora Beatriz, ¿también hay obras en APP? No o sea, que sí hay con base en APP. APP es Asociación Público-Privada. Exacto, Asociación Público-Privado. Sí, estamos comprometidos a que con los recursos provenientes de gestión de activos invirtamos en una APP que consideramos que es muy importante para la ciudad, que es la calle 13. Todo ese corredor, básicamente lo que existe en el presupuesto es comprar los predios para garantizar que esa obra se ejecuta, y esa obra pues la ejecutan los privados. ¿Y se pagaría con peajes? Y se pagaría básicamente con peajes, que se está conversando con la ANI, cómo se comparten, y con el Ministerio de Transporte. Tipo Santiago de Chile. No, básicamente Santiago de Chile es que usted va por su avenida
y usted lleva un chip en su vehículo y cada 5 kilómetros pip, 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 le va cobrando a usted. Pero porque avanza. aquí, Ah, no, bueno. eso sí, divinas. Así, bueno, es bien, eso es un hermoso. No, bueno, aquí obviamente apenas todavía se está hablando con el Ministerio de Transporte, con la ANI, precisamente para mirar cómo se hace el cierre financiero, porque nosotros aportaríamos los predios de manera tal que un constructor privado hiciera la vía y pudiera cobrar parte, por ejemplo, de los peajes que hay en la entrada de la 13, eso es parte de lo que se está hablando con el Gobierno Nacional, precisamente cómo se estructura para poder garantizar esa construcción de esa vía tan importante para la ciudad. ¿Cómo va a convencer a usted a dos opositores tan fuertes como Manuel Sarmiento y Jorge Durán en las ponencias? A ellos Bueno, les quedaron pues las ponencias, ¿no? No, sí, sí. A ellos y a Emel Rojas. y a Emel Rojas. bueno, la verdad es que pues no tenemos muchas esperanzas de que los podamos convencer honestamente, precisamente porque ya tienen planteada la posición frente a la administración, pero pues consideramos que el presupuesto sí es una herramienta para ejecución de todo lo que nos comprometimos como alcaldía a entregarle a la ciudad. Y en este sentido, doctora, ¿puede hablarse de que este presupuesto sí está financiado totalmente o hay parte que todavía hay dudas sobre algunos rubros? No, o sea, tal vez un poquito de diferencia del gobierno nacional. Nosotros sí tenemos todas las fuentes de financiación pues debidamente autorizadas, sobre todo, por ejemplo, en los recursos de crédito que ascienden a 3.6 billones de pesos, pues nosotros tenemos la autorización para conseguir esos recursos. Lo que pasa es que nosotros, por razones financieras, no necesariamente conseguimos los recursos en el momento en que financian el presupuesto, porque hay liquidez y no consideramos a veces prudente endeudarnos. Claro que sí tenemos planteado hacer un endeudamiento el año entrante, no tan grande como los 3.6 billones de ¿Van a pesos. presentar otro cupo? No. Ah, no, yo Con sí base dije. en el autorizado, con base en el autorizado, pues básicamente vamos a los mercados de capitales a obtener los recursos precisamente Sí. por cuotas. ¿No está usted soñando últimamente con números, eso? ¿No la persiguen las valorizaciones, la fuente de recursos así? No, pues obviamente esto es una gran responsabilidad y obviamente preparar este presupuesto y todos los cálculos, el marco fiscal de mediano plazo, pues sí es una responsabilidad grande, pero bueno, es parte de los gajes del oficio. Y defenderlo sí que va a ser duro. Sí, señor, pero bueno, para eso estamos. 7 de la mañana, 46 minutos. Va esta tarde allá al Salón Bolívar, a la sesión conjunta de representantes, concejales, asamblea. Allá va a estar. Sí, señor, claramente tenemos que estar, obviamente. Pues le deseo muchísimo más fuerte. Y gracias por venir a explicarnos esta generalidad muy técnica, pero bueno, finalmente es nuestra plática y así la está manejando. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Manolito.